En el año 1601, en lo más profundo de los Cárpatos de Rumanía, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental se topó con algo absolutamente aterrador. El hombre que regresó ya no era el mismo, habiendo escapado por poco de la muerte, marcado para siempre por la horrible verdad que acecha en esas montañas. Esta es la historia tal como fue documentada por sus compañeros sacerdotes. A lo largo de los siglos, ha sido traducida del rumano al español moderno. El sacerdote que transcribió la historia la tituló El Neuma. Se me encomendó la tarea de adentrarme en los Cárpatos para visitar a un miembro moribundo de la Iglesia y leerle la extrema unción. Es una caminata de 3 días a través de las oscuras montañas cubiertas de pinos para llegar a la casa que me encargaron visitar. En mi primera noche a solas en el bosque, tuve la pesadilla más absolutamente perturbadora de mi joven vida adulta. Estaba atrapado dentro de una casa pequeña, húmeda y sucia con una joven malvada y viciosa que tenía los ojos negros del diablo y uñas tan largas como las de los osos. Toda la pesadilla consistía en que ella intentaba matarme para poder consumirme. Me desperté sudando profusamente, pidiendo ayuda a gritos en el aire frío y oscuro de la noche. Cuando dejé de gritar abruptamente, pude oír el eco de mis gritos mientras se propagaban por el oscuro y estrecho paso, rebotando en las escarpadas paredes de roca de la montaña. Un escalofrío me recorrió la espalda, ya que el sueño parecía tan real, los olores, los sonidos y, especialmente, el miedo. Me quedé con una sensación de vacío y pavor mientras intentaba volver a dormirme. Algo en mi interior me decía que volviera a la parroquia inmediatamente. Desgraciadamente, debido a mis deberes sacerdotales, no era algo que pudiera hacer. Y como esta era mi primera tarea importante, me prometí a mí mismo que no iba a fallar. Decidí rezar pidiendo fuerza y valor mientras yacía en el suelo frío y duro, agarrando mi crucifijo con fuerza. Repetí una y otra vez el juramento que hice cuando me convertí en sacerdote. Después de repetir el juramento innumerables veces, debí de quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo fue el calor del sol golpeando mi cara. Me levanté de un salto al darme cuenta de que me había quedado dormido y que ya iba con retraso. Recogí rápidamente las pocas cosas que llevaba conmigo, bebí un poco de agua, comí unos bocados de pan y luego empecé a subir rápidamente por las estrechas grietas de la montaña. Mientras me abría paso por los estrechos desfiladeros, mi mente reproducía el horrible sueño que había tenido. Y a medida que avanzaba el día, más miedo sentía. El rostro demoníaco de la niña estaba grabado en mi mente como si fuera un cuadro que hubiera estado colgado sobre la repisa de la chimenea, mirándome fijamente. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas para pasar la noche, una sensación de inquietud me invadió. Y temía volver a dormirme por miedo a lo que me esperaba en mis sueños, o algo peor. Recogí un poco de leña y empecé a hacer un fuego para intentar calmarme. Pero mientras lo hacía, los pelos de mis brazos se erizaron. Apenas había encendido el fuego, oí el aullido de un lobo no muy lejos. Demasiado cerca, de hecho, y casi salté al fuego mientras me giraba por todos lados para ver si podía ver los ojos del lobo brillando en la oscuridad por el fuego, pero no vi nada. Sabía que no iba a dormir mucho esa noche. La chica demoníaca de mis sueños era aterradora, pero solo era un sueño. El lobo era una amenaza real e inmediata. Continué recogiendo toda la leña que pude para mantener el fuego encendido toda la noche. Una vez que el fuego estuvo fuerte y tuve suficiente leña, me acosté a descansar un momento. Estaba agotado de caminar por las montañas todo el día y, por no mencionar, mentalmente agotado por el miedo. De nuevo, me quedé dormido y, una vez más, tuve otro sueño horrible. Esta vez estaba de vuelta en mi parroquia, en la iglesia, arrodillado frente a la estatua de Cristo en la cruz. Mientras rezaba mis oraciones, levanté la vista y pude ver que empezaba a salir sangre de los ojos de Cristo. Los chorros de sangre aumentaron hasta que la estatua de Cristo quedó completamente cubierta de sangre. Música, me levanté del reclinatorio con una expresión de absoluto horror en mi rostro. Cuando empecé a alejarme de la estatua, de repente se convirtió en la chica demoníaca que había estado en mis sueños la noche anterior. Saltó de la cruz, corriendo hacia mí con los brazos y las garras extendidas. Tenía el grito más espantoso mientras corría hacia mí, con los ojos negros como el carbón. Me quedé allí, paralizado en el suelo por el miedo, incapaz de moverme. Cuando se acercó, se abalanzó sobre mí, lo que me hizo volar hacia atrás y caer al suelo.
De repente, me desperté sobresaltado, gritando de nuevo. Inmediatamente me arrodillé, agarré mi crucifijo y empecé a rezar a Dios para que detuviera estas pesadillas. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Me maldije por haberme quedado dormido, recordando que anoche había un lobo cerca. Y qué suerte tuve de que no me atacara mientras dormía. Recogí rápidamente mis cosas y me fui. Este era el tercer día, el día en que se suponía que debía llegar a la casa de la persona enferma. Si me daba prisa, llegaría antes del anochecer. No me entusiasmaba la idea de pasar otra noche a la intemperie en las montañas. Recuerdo bien que, mientras caminaba por el bosque, la sensación de pavor que había sentido el día anterior pareció empeorar. Intenté rezar o pensar en otras cosas, pero el rostro de la niña demoníaca estaba grabado en mi mente. No importaba lo que hiciera, seguía viendo su horrible rostro. Esos ojos negros sin vida. Mientras caminaba por el bosque frío y vacío, el tiempo parecía haberse detenido. Había un silencio espeluznante, el silencio era ensordecedor. Los días anteriores había oído pequeños animales corriendo o piando, pero hoy no oí nada. Cuanto más caminaba, la sensación de pavor empeoraba, algo dentro de mí me decía que me diera la vuelta y volviera a la parroquia. Sin embargo, era demasiado terco para escuchar a mis instintos. Recuerdo que doblé una esquina de unas grandes rocas cuando de repente me detuve en seco. Allí, ante mí, se alzaba una vieja escultura de piedra de lo que parecía ser un hombre. La escultura era vieja y estaba en descomposición. La boca del hombre estaba abierta como si hubiera estado gritando de agonía. Parecía haber un par de pequeños cuernos que sobresalían de la parte superior de su frente. Me acerqué y me horroricé al ver que la parte inferior de su abdomen había sido desgarrada y sus entrañas salían sobre él. Eso fue suficiente para mí. Estaba a punto de darme la vuelta y correr por donde había venido cuando algo saltó de repente sobre mi espalda desde los árboles de arriba. Caí al suelo con fuerza, de bruces, mientras gritaba de dolor. Fuera lo que fuese, empezó a desgarrar mi sotana. Tenía el olor más espantoso, suficiente para casi hacerme vomitar. Intenté con todas mis fuerzas levantarme o al menos moverme, pero la cosa que tenía encima era fuerte y poderosa. Cada vez que luchaba, me golpeaba de nuevo contra el suelo frío y duro. Fue entonces cuando el pensamiento entró en mi mente: voy a morir. Rápidamente empecé a rezar y a prepararme para mi extrema unción. Si esta es la voluntad de Dios, que así sea, me resigné. No tardó mucho en desgarrar mi carne. Grité como nunca antes había gritado. Podía sentir sus garras desgarrando y sus dientes mordiendo mi carne. Decidí cerrar los ojos y rendirme cuando oí un débil silbido, seguido inmediatamente por un golpe. Lo que fuera que me había estado atacando, bramó de dolor y luego cayó hacia atrás en el suelo, entre mis piernas. Tenía tanto dolor y había perdido tanta sangre que entraba y salía de la conciencia. Antes de desmayarme, recuerdo haber visto las piernas de una persona caminando hacia mí con botas de montar marrones. La persona se arrodilló a mi lado y me habló en un idioma que nunca antes había oído. Luego me desmayé. Cuando volví en mí y abrí los ojos, a mi lado estaba la pequeña niña demoníaca de mis sueños. Sus ojos estaban muy abiertos, mirándome fijamente. Grité e intenté alejarme, pero tenía demasiado dolor. Oí un movimiento detrás de mí y una persona me habló en un rumano chapurreado. Nunca olvidaré palabra por palabra lo que dijo mientras viva: tienes suerte de vivir, esta chica está poseída por el espíritu maligno Samka. Llevo mucho tiempo rastreando a la chica, muchos años, desde Eslovenia. Te pondrás bien en unos días, ahora descansa. Durante los días siguientes, el caballero impasible de larga barba roja que me salvó la vida atendió mis heridas, me dio de comer y de beber. Me contó que la niña era en realidad su hija y que había matado a toda su familia cuando él estaba fuera en un viaje de caza para el invierno. Dijo que volvió a casa y encontró a toda su familia masacrada y el nombre, Samka, escrito con sangre por todas las paredes. Dijo que no fue difícil seguirla, ya que había dejado una carnicería por donde quiera que iba. Lo difícil fue alcanzarla. Dijo que la había vislumbrado el día antes de que me atacara. Le pregunté si la estatua significaba algo. Dijo que en una de las ciudades por las que pasó mientras la rastreaba, conoció a un viejo historiador especializado en demonios antiguos. Empezaron a hablar y el historiador conocía el nombre de Samka.
Dijo que Samka era un espíritu maligno con un único propósito, poseer el cuerpo de un humano y matar a tantas personas como pudiera. Samka también es una comedora de personas, prefiriendo la carne humana. La estatua, dijo, era alguien a quien Samka había poseído previamente y que, por alguna razón desconocida para él, intentaba volver a ella. Antes de emprender mi viaje de regreso a casa, le pregunté qué haría consigo mismo ahora. Dijo que había estado rastreando el cuerpo poseído de su hija durante tantos años que no estaba seguro de lo que haría ahora. Sus últimas palabras para mí fueron, seguir viajando, ya no tengo familia. Me di la vuelta y empecé a bajar la montaña. Después de unos minutos de caminar, me di la vuelta para mirarlo por última vez y ya no estaba allí. Durante la caminata de 3 días a casa, muchos pensamientos vinieron y se fueron de mi mente. Un pensamiento que se quedó conmigo y que siempre lo hará fue que el mal puro sí existe. Y debo estar preparado para ello la próxima vez que me lo encuentre. Para más historias de miedo, por favor suscríbete.